inteligencia de los pacientes. Te invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales para no perderte los próximos encuentros. Y si formas parte del área médica, podrás unirte también a la conversación en vivo a través de Zoom. Muy buenas noches, Latinoamérica. Buenos días en algunos sitios del mundo. Para el programa latinoamericano de oncología en inteligencia artificial, es un honor nuevamente compartir con todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante que es inteligencia artificial en cáncer renal, desafíos regionales para Latinoamérica. Para el programa es un gusto contar con la presencia de especialistas, investigadores, profesionales de salud y asistentes de distintos países de la región en este espacio académico de diálogo y colaboración. El cáncer de riñón representa uno de los retos oncológicos más complejos en Latinoamérica, no solo por la heterogeneidad de su presentación clínica y su diagnóstico, muchas veces de forma incidental, sino también por las brechas existentes en el acceso a terapias avanzadas, a infraestructura tecnológica y necesidad de estandarización en registro de datos. En este contexto, la inteligencia artificial surge como una herramienta en los registros de datos. Y en este contexto, la inteligencia va a ser de enorme potencial para mejorar la caracterización de lesiones renales mediante imagenología avanzada, optimizar la estratificación de riesgos y fortalecer la investigación colaborativa regional. El día de hoy vamos a contar con la presencia de tres ponencias enfocadas en el papel de la IA en la caracterización radiológica, en el soporte, en la toma de decisiones quirúrgicas y oncológicas y en la gestión de la infraestructura de datos en la oncología renal. Y posteriormente se abrirá un debate, unas preguntas para los ponentes. El primer tema va a ser disertado por el doctor Gerson Mejía Vía. Como primer ponente es oncólogo clínico con destacada trayectoria en la práctica esencial e institucional. El doctor Mejía es el actual vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Cancerología y ejerce como oncólogo en el Hospital Clínico Viedma y en el Global Medical Center Cáncer. Además de su labor clínica, cuenta con un diplomado en inteligencia artificial aplicada a la oncología, lo que permite integrar de forma única la perspectiva con la innovación tecnológica. En esta sesión, el doctor Mejía nos expondrá los desafíos locales que enfrenta el manejo del cáncer de riñón en Bolivia, analizando cómo la IA puede implementarse como una herramienta aplicada para optimizar el diagnóstico y el abordaje terapéutico en contextos de recursos limitados. Doctor Mejía, para nosotros es un placer contar con su experiencia y su visión regional. Le damos la palabra. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, doctor Tix, y muy buenas noches a todos los colegas. Realmente para mí es un honor poder compartir con ustedes la experiencia de Bolivia y realmente los accesos y las limitantes que tenemos como país, ¿no? También es importante poder compartir con ustedes qué avances se está teniendo, no solo desde el punto de vista de IA, sino como país en cuanto al manejo del cáncer. Agradecer por la invitación y feliz de estar con ustedes en este grupo tan importante de investigación como es Lion. Déjenme por favor compartir, no sé si es que estamos bien. Eh, Ahora estamos. Ok. ¿Se ve la pantalla, queridos colegas? Sentar. Eh, Creo que ahí va. A ver. Sí, está bien. Perfecto. Perdón. Déjenme poner un dedo. Bueno.
Bueno, como mencionó el doctor Tixi, vamos a hablar un poco de los desafíos locales y qué propuestas hemos aplicado en nuestro país para poder implementar el uso de la inteligencia artificial. Como breve introducción, es muy importante mencionar pues que la enfermedad, el cáncer de riñón es una enfermedad bastante heterogénea, tumores incidentales, enfermedad avanzada, alto riesgo, metástasis, toxicidades, inmunoterapia, inhibidores tirosina quinasa y un seguimiento complejo. La IA hoy por hoy es de apoyo para tanto el diagnóstico, estratificación, pronóstico, seguimiento, decisiones terapéuticas, pero como mencionaba en todos los demás conversatorios, en ningún momento reemplazará al oncólogo. Un poco de la epidemiología global. Vemos que hablar de cáncer de riñón es casi medio millón de casos nuevos a nivel mundial, más de 100.000 muertes por esta patología. Vemos que a nivel LATAM y el Caribe tenemos 35.927 casos estimados por GloboCan 2022. ¿Qué podemos mencionar de las guías internacionales y el abordaje terapéutico? Vemos que tanto las guías americanas como europeas tienen muy bien establecidos, dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo de los factores de riesgo, las combinaciones de inmunoterapia y en algunos casos muy selectos el uso de inhibidores tirosina quinasa. Mismo principio, las guías europeas comparten el abordaje de estos pacientes según el riesgo, ya sea favorable, intermedio de peor riesgo, el uso de inmunoterapia en combinación, monodroga e inhibidores tirosina quinasa. Y vimos en estas curvas de Kaplan-Meier el claro beneficio a favor de las combinaciones y la inmunoterapia por encima de los inhibidores tirosina quinasa y definitivamente relegando la quimioterapia a algo que ya no se emplea o una opción terapéutica no empleada ya en cáncer de riñón. ¿Por qué menciono esto, colegas? Porque voy a dar un pantallazo de cómo está la salud en mi país. Hemos tenido grandes avances en nuestro país, pero todavía tenemos disparidades del acceso al tratamiento oncológico. Nosotros reportamos como país 17.000 casos nuevos, una mortalidad de 11.000 por año y una prevalencia de 45.000 casos. Cáncer de cervix sigue siendo la principal causa de cáncer en mujeres y mortalidad en mujeres en nuestro país. Todavía el tamizaje lo tenemos muy relegado. Y algo muy importante es que compartimos un sistema de salud fragmentado. 62.8% de nuestra población, de los 11 millones de habitantes, depende de un seguro único de salud. Se concentra la principal población oncológica en tres departamentos del eje troncal: la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Es importante mencionar que tenemos todavía déficits de equipos de radioterapia, patología y inmunohistoquímica en algunas ciudades de nuestro país y todavía el brecho del recorrido del paciente desde el síntoma, la consulta, el diagnóstico y el tratamiento aún es largo. Obviamente tenemos muchas otras más barreras como la barrera cultural. Somos un país plurinacional con múltiples grupos etarios que aún tienen ese temor a poder acudir con mucha frecuencia al médico. Las distancias, compartimos una barrera muy importante en cuanto a distancia. Se cuentan con ciudades que están o poblaciones que están a 6, 7 o se localizan a 8 horas en vehículo para poder llegar a la atención oncológica. En relación a la cobertura, si recordamos la fragmentación de salud, más de la mitad de nuestro país depende del Seguro Único de Salud, el cual sí tenemos cobertura en quimioterapia, a los anticuerpos monoclonales, radioterapia, y pues definitivamente el acceso está marcado a la disponibilidad del mismo. Brechas más importantes, no tenemos acceso cubierto en este grupo tan importante, inmunoterapia, tampoco anticuerpos conjugados. Y algunos testeos, la cobertura por el Seguro Universal de Salud todavía no está aprobada. ¿Qué ha mejorado en nuestro país? Tratar al paciente oncológico antes del 2019, donde se aprobó la ley 1223, era imposible. El paciente no tenía ningún tipo de cobertura. Hablamos de una población de más de 6 millones de habitantes en un país de 11 millones que no tenía ningún tipo de cobertura. A partir de 2019 eso cambió, cobertura de radioterapia. A partir de 2022, quimioterapia gratuita a través del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer. Posteriormente se generan equipos de radioterapia, centros de radioterapia en tres ciudades importantes: El Alto, La Paz y Santa Cruz, y hasta la fecha tenemos más de 36.000 atenciones a los pacientes oncológicos. Definitivamente el acceso oncológico en mi país ha incrementado de forma muy importante a partir del 2019. Hablamos de un antes y un después. Hace una década tratar al paciente oncológico en Bolivia era prácticamente imposible. Hoy por hoy tenemos acceso a muchas drogas.
Ya propiamente hablando del cáncer de riñón, en nuestro país tenemos 390 casos detectados, muertes estimadas 212, pero algo muy importante que menciono es que la doceava causa de cáncer en nuestro país. No tenemos todavía un registro bien establecido aún para el cáncer. La mayoría son estimaciones por modelo en base a países vecinos y obviamente esto implica un subregistro. Ya se está implementando el registro de cáncer, pero todavía no está implementado en todas las ciudades y todos los departamentos. No obstante, es importante recordar que este grupo de pacientes tiene diagnosticados en estadios avanzados un alto impacto económico desde el punto de vista de farmacoeconomía. Este es una diapositiva que presenté en el Controversial Breast Cancer el año pasado, donde menciono que a partir del 2019 el paciente oncológico tiene cobertura gratuita de quimioterapia. Este es un vademécum esencial de 43 agentes citostáticos y tres anticuerpos monoclonales, trastuzumab, pertuzumab y rituximab. Pareciera poco para algunos países que tienen una cobertura mayor, pero para un país que antes del 2019 la cobertura era cero, realmente esto le brinda al paciente hoy por hoy acceso a tratamientos y las progresiones o progresiones o recurrencias que vemos en los pacientes ya son muy similares a los pacientes tratados y no por ausencia de tratamiento por factor económico. Obviamente en este listado que cubre a más de 6 millones de habitantes de mi país no están incluidos los inhibidores tirosinquinasa. No contamos con inmunoterapia, inhibidores de ciclina y en algunos seguros, que son el otro grupo importante que mencionamos que abordaba aproximadamente un 30% de la población, el listado nacional de medicamentos tampoco incluye estos fármacos. Son trámites burocráticos que se requieren para poder acceder a estos medicamentos. Mi hospital, el Hospital Clínico Viedma, situado en la ciudad de Cochabamba, según el último censo del 2024, Cochabamba tiene una población estimada de casi 2 millones de habitantes. Si mencionamos y recordamos la primera diapositiva, el Seguro Único de Salud tiene una cobertura casi un 70% de la población cochabambina. O sea, hablamos que 1.300.000 habitantes van a depender de este seguro para el manejo del paciente en todas las patologías, incluyendo la patología oncológica. El hospital somos un hospital de tercer nivel, 5 oncólogos, 3 cirujanos oncólogos, 5 oncólogos clínicos, 3 cirujanos oncólogos, 4 urólogos, 3 imagenólogos, fuera de todas las demás especialidades porque es un hospital de referencia departamental. Tenemos una sala de quimioterapia clínica de día con 12 sillones e internación para 10 pacientes exclusivos para el área de oncología que está alojado en todo el tercer piso. ¿Por qué he hecho esta introducción? Porque para mencionar el uso y el empleo de la inteligencia artificial, no tengo que abocarme realmente a algo que esté alejado de mi realidad. Tengo que enfocarme a lo más útil posible para una realidad de un país que depende en más del 70% de su población de un seguro único de salud. Legislación. Bolivia aún no contamos con una ley específica en cuanto a inteligencia artificial aplicada a la salud. Tenemos un proyecto de ley que está actualmente en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley 178 2024-2025, que busca regular el uso responsable, supervisor y transparencia en el sistema de inteligencia artificial. Actualmente tenemos la ley 164 con el decreto supremo 1793 que regula o el manejo informático, aborcándonos un poco a lo que es la medicina a distancia, que es de lo que nos apoyamos para tratar de interactuar en relación a legislación de inteligencia artificial. Obviamente en salud cualquier inteligencia artificial tiene que respetar confidencialidad, integridad, trazabilidad y el control del expediente clínico y jamás va a sustituir el juicio del médico. Los datos de salud tienen que ser bastante protegidos. Nosotros tenemos el anteproyecto de protección de datos de la AGETIC, de la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnología de Comunicación, que refuerza el cuidado y la seguridad del manejo de datos personales de los pacientes. Bueno, hablando ya de la realidad de mi país, que el hospital en el cual trabajo tiene una cobertura del tercer departamento más importante de mi país, pues nosotros nos orientamos al empleo de la inteligencia artificial en nuestro hospital, principalmente para la creación de sistemas de apoyo clínico basados en guías y reglas. Obviamente en un futuro con potencial de evolucionar a una inteligencia artificial predictiva, ¿no? En base a eso hemos desarrollado, bueno, está actualmente en revisión,
dos modelos muy importantes. Uno para la detección de población de alto riesgo, porque si recordamos, una de las debilidades en el sistema de salud son las demoras en la asistencia a la primera consulta y las derivaciones. Esto va enfocado inicialmente para la evaluación por medicina interna, geriatría y oncología, con la finalidad de posteriormente este modelo poder aplicarlo en los centros de salud de primer nivel. Es una calculadora de riesgo para el desarrollo de cáncer renal que cumple como un triaje en población previamente seleccionada. Actualmente está en revisión por la Sociedad Boliviana de Cancerología, el Comité de Investigación de mi hospital. La segunda herramienta de apoyo clínico es el cálculo de riesgo y conducta terapéutica, manejado actualmente o en revisión por los servicios de oncología y urología. Es una calculadora de riesgo del paciente con cáncer de riñón avanzado y opciones terapéuticas de acceso ideal y acceso local. Y por último, la cual está en desarrollo, es un sistema o un modelo de apoyo en evaluación terapéutica conjunta con el uso de imagenología, la parte de urología o oncología para los algoritmos terapéuticos, principalmente quirúrgicos con apoyo imagenológico. Tengo que mencionar a un colega que nos ayuda bastante, el doctor Iván Chávez. Él es médico internista y tiene amplia formación en inteligencia artificial. Nos ha ayudado bastante en el desarrollo de estos modelos, como mencionábamos anteriormente, de apoyo en base a reglas y guías, ¿no? Hablando de la detección de población en riesgo, como mencionaba, los pacientes tienen que ser previamente selectos. Hemos buscado bastantes factores como tabaquismo, obesidad, hipertensión, síndromes metabólicos, factores renales, enfermedad renal, pacientes en diálisis, factores familiares hereditarios, factores ocupacionales, ambientales, medicamentos y alertas clínicas como la sintomatología que presenta el paciente. En base a estas variables, y con un modelo hemos podido desarrollar esta calculadora de riesgo, evaluando ambos sistemas o plataformas en las cuales contamos con ChatGPT y Gemini. Esto es el código base del desarrollo de este sistema de apoyo en base a formato HTML. Cabe la pena recalcar que usamos este formato porque es un formato que nos permite utilizarlo en el ámbito offline y podemos emplearlo, puede ser empleado en centros de salud los cuales tienen dificultad al acceso a Internet constante y también como una medida de seguridad, ya que todo el registro queda la máquina o en la computadora en la cual se ejecuta. Como mencioné anteriormente, esto está en revisión, son varias las variables que estamos tomando en cuenta, siempre cuidando el anonimato del paciente y la seguridad de los datos del paciente. Solo se usan siglas e historial clínico, el servicio que va a evaluar al paciente, datos variables importantes, edad, sexo, peso, talla, el índice de masa corporal. En el caso del paciente geriátrico, la fragilidad que esté presente como antecedentes importantes, patologías, si es hipertenso, si tiene algún tipo de trastorno metabólico, si es un paciente ya con enfermedad renal, que esté en diálisis, el tiempo de diálisis, si ya se ha sometido a trasplante o no, y otras patologías asociadas como enfermedad quística renal, hematuria microscópica persistente. En relación a exposiciones, tenemos el tabaco, exposiciones a químicos, minería, cadmio, solventes, y en nuestro país algo muy importante es que principalmente en nuestra ciudad tenemos un área tropical donde el uso constante de herbicidas, pesticidas y agroquímicos es muy frecuente. Historia familiar genética enfocado principalmente a estos datos y síntomas o signos de alarma, hematurias, dolor, masas abdominales, pérdida de peso o hallazgos incidentales y el uso crónico de medicamentos. En base a todas estas variables y con este modelo de apoyo basado en la programación por inteligencia artificial, podemos nosotros calcular el riesgo del paciente a desarrollar un cáncer renal en pacientes seleccionados, catalogándolos en bajo riesgo con recomendaciones claves, detectar cuál es su factor de riesgo y cuáles son las recomendaciones para la consulta, especialmente enfocado a que este software va a ser empleado o va a ser aplicado en centros de primer nivel. Hoy por hoy está en revisión en nuestro hospital hasta poder validarlo en su totalidad. En caso de un riesgo intermedio, vemos que las recomendaciones son mucho mayores: abandono del tabaco, manejo de la hipertensión, evaluaciones con estudios de imágenes, y en los pacientes de mucho más alto riesgo, las derivaciones oportunas.
para la especialidad correspondiente. La finalidad de esto es poder brindarle al médico del primer nivel una herramienta, una vez validada, que le permita el apoyo en la toma de decisiones. Como habíamos mencionado, no es autónomo este sistema, sino es una herramienta de apoyo basado en reglas y guías, y al mismo tiempo nos permite poder ya llevar un registro de las características de los pacientes y el riesgo que puedan llegar a presentar para desarrollar cáncer de riñón en un futuro. Tenemos déficits en el registro de cáncer, se está implementando, pero esta puede ser una herramienta para ir llevando y adelante registros mucho más óptimos. Y en relación al apoyo del cálculo para las recomendaciones terapéuticas, así mencionamos anteriormente, somos 5 oncólogos en un hospital que presta la atención diaria en consulta externa a casi 75 pacientes. Realmente nos enfocamos en analizar todas las guías y toda la revisión bibliográfica para poder optar en una herramienta de apoyo que nos permita una toma de decisiones mucho más rápida en relación a optimizar los tiempos. Usamos el mismo perfil, ambas plataformas, ChatGPT y Gemini, en sentido del desarrollo del código fuente, bajo el mismo principio, HTML. Es una opción muy importante para nosotros, ya que nos permite ejecutar esta herramienta offline, y por ende nos permite poder emplearla en cualquiera de las computadoras o equipos de los hospitales. Aún se encuentra en revisión, como mencioné, siempre cuidando el anonimato del paciente. Hemos incluido quién es el médico, quién evalúa al paciente, la edad del paciente, el status performance, datos muy importantes: en qué escenario está el paciente, si está en un escenario adyuvante, inicial, metastásico, la histología, la enfermedad medible y el grado histológico, el compromiso TNM, metastásico no, factores mucho más importantes en caso de presentar componente sarcomatoide, enfermedad oligometastásica, compromiso del sistema nervioso central, sintomatología, y también la comorbilidad y el paciente geriátrico, si es frágil o no. En el índice del grupo corporativo de enfermedad renal, también poder evaluar el riesgo al cual corresponde el paciente, si es favorable, intermedio, de riesgo pobre. Y por último, algo muy importante para nuestro país: el acceso terapéutico real en nuestro país. Como mencioné anteriormente, pues el Seguro Único de Salud tiene una cobertura, presenta una cobertura a más del 70% de la población. Y en las diapositivas mencionamos que es importante para nosotros ir reflejando esto para la toma de decisiones, si contamos o no con inmunoterapia, el tema de accesos, inhibidores de urosinquinasa, ensayos clínicos, si el tratamiento va a ser con opción paliativa sistémica, primera, segunda línea, si es un tratamiento activo o no. Una vez evaluado todo, las recomendaciones vendrán con múltiples opciones, principalmente el resumen, el tratamiento indicado con la mejor evidencia científica del mundo ideal, y también la evaluación más próxima en cuanto al acceso a nuestro país, ¿no? Lo otro importante, cómo justificamos la evidencia y qué gestiones, seguimiento y cuidados debemos tener con el paciente. También la conducta ideal según guías, la conducta factible acorde a la realidad de un seguro único de salud, las acciones que se tienen que tomar, las barreras de acceso y el seguimiento sugerido. Obviamente se encuentra en revisión, pero para nosotros como oncólogos nos sirve por dos cosas. Uno, podemos ir registrando ya un registro mucho más sólido del paciente con cáncer de riñón. Y lo segundo importante, intentamos validarlo para que nos ahorre el tiempo en la toma de decisiones. Si bien no es un software de inteligencia artificial autónoma, pero es una herramienta basada en el apoyo de inteligencia artificial para su desarrollo, y obviamente en un futuro teniendo un registro mucho más amplio de todas las observaciones que tengamos en estas dos herramientas, podemos desarrollar ya sistemas basados netamente en inteligencia artificial. Como conclusiones, la calculadora de riesgo lo enfocamos como un triaje asistido. Descentralizará la detección de alerta y derivación oportuna, que es algo muy importante en nuestro país, porque el enfoque es poder dar o brindar la herramienta al médico de primer nivel para que pueda optar por una derivación oportuna al tercer nivel. Es fundamental poder integrar la inteligencia a la práctica diaria de los pacientes con cáncer, más aún para optimizar la atención clínica.
Y algo que mencionábamos, estas herramientas nos permitirán generar datos oncológicos nacionales masivos y poder tener una característica y un perfil mucho más sólido del paciente con cáncer de riñón en Bolivia. Y como mencionamos al principio de la diapositiva, la inteligencia artificial es una herramienta útil en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer de riñón. Muchas gracias. Esta es una última diapositiva que refleja ambos seguros de salud con mayor cobertura en nuestro país, el seguro único de salud y la seguridad social a corto plazo. Ambos brindan una cobertura a un país de 11 millones de habitantes, aproximadamente al 95% de la población. Entonces, para nosotros estas herramientas van enfocadas principalmente a poder motivar el diagnóstico precoz del paciente con cáncer de riñón y poder permitirnos ya en paciente diagnosticado una optimización en los tiempos para la toma de decisiones clínicas. Si bien son estudios o son dos sistemas de apoyo que están todavía en revisión, tenemos previsto ya poder validarlos y poder implementarlos en el resto de hospitales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gerson. Muy interesante escuchar la implementación que están haciendo como auxiliar para los pacientes. Y bueno, enseguida vamos a tener la presentación de Jaciel Sevilla Muñoz. Él es licenciado en Administración por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un posgrado en Negociación y Liderazgo por la Universidad de Harvard y es graduado del programa de Alta Dirección en Transformación Digital e Innovación del MIST. Es autor de un libro, Hackea tu negocio. Y bueno, él nos va a hacer una presentación dinámica. Vamos a ver qué aprendemos con el licenciado Jaciel. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues vamos a empezar solamente confirmando que me escuchen bien. ¿Todos me escuchan? Sí, perfecto. Y la otra, voy a compartir mi pantalla. Me confirman cuando la puedan ver. ¿Listo? ¿Se ve ahora? Sí. Perfecto. Bueno, 20 minutos, ¿verdad, doctora? Sí. Genial. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Como ya me presentaron, soy Jaciel o Hash, más fácil. Mi mamá, que por cierto es médico, quería que todos los días dictara mi nombre y eso estoy haciendo. Ahí está mi correo y también está en la pantalla el QR para que me puedan seguir. Mencionar, yo no soy médico, su servidor tiene otros estudios, como ya lo mencionó la doctora. Yo soy, digamos, más entusiasta de la tecnología, del uso de la inteligencia artificial y cómo eso ayuda a las diferentes profesiones, en este caso a ustedes como médicos. ¿Listo? Bueno, entonces empezando con este punto, si vemos estas tres imágenes, ¿no? De un estetoscopio, de un bisturí o de un resonador magnético, pues coincidiremos todos que son justamente herramientas, ¿no? Nosotros no confiamos necesariamente más en poder escuchar un corazón, ustedes como médicos sí con el puro oído, o en posiblemente hacer una cirugía con algo que no sea un bisturí, o analizar algún tipo de imagen, ¿no? O de imagenología, si no es a través de estas herramientas. A veces podemos tener esta como resistencia de, oye, no, pues es que la IA nos va a reemplazar. Es un tema que últimamente se está como hablando mucho y no quiero andar en eso. Lo que quiero yo comentar es que no necesariamente eso va a pasar. Tenemos que ver a la inteligencia artificial como una herramienta, pero es una herramienta adicional a las herramientas que hoy ustedes como médicos disponen de. Pero hay que entender también qué es esa inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, digamos, para que ustedes tengan una buena referencia, y esto es lo que justo escribí en mi libro, ¿no? Primero, comenzar porque viene de una ciencia exacta, al igual que la práctica médica. Es decir, es una rama de las ciencias computacionales o de la informática, y esta rama de la informática a lo que se dedica es a esto, a hacer sistemas, programas que se instalan en grandes servidores o en computadoras, que ejecutan tareas que típicamente requieren la inteligencia humana, pero que no necesariamente fueron expresamente programados para ello. Esta es una definición de inteligencia artificial, déjenme decirlo, general. Ahora, en ese sentido, hablando ya de la inteligencia artificial, pues sí, es una herramienta, pero
siempre debe preponderar el criterio médico. Eso es lo fundamental y obviamente como ustedes lo hacen en su práctica, con el paciente en el centro de la atención, ustedes tienen su juramento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Sí es una buena herramienta, pero el factor humano en este sentido que ustedes como médicos tienen que poner, ese no se quita, no lo sustituye, no lo reemplaza. Vamos a ver cómo entonces la podemos utilizar. Y bueno, hago un comentario. Por favor, siéntanse totalmente libres, ¿sí? De hacerme una pregunta, de interrumpirme en cualquier momento, si lo que quieren es, obviamente, en ese punto hacerlo. Siéntanse totalmente libre de levantar la mano, de abrir un chat. En fin, se trata un poquito de que lo podamos hacer un poquito interactivo. Seré feliz de poderles responder alguna pregunta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sí nos sirve para muchas cosas. Y esto nos sirve para aprender más rápido. Creo que ese es un tema muy relevante. Los médicos siempre tienen que estar actualizados. Nos sirve, sí, para razonar, para percibir cosas, para comprender lenguaje natural, para resolver problemas. Ustedes, pues, prácticamente a eso se dedican. Y para tomar mejores decisiones o para generar contenidos, también nos ayuda a eso, ¿no? Como la imagen que ven ahí, ¿no? Por cierto, podemos generar imágenes, podemos generar un montón de cosas, pero ahorita que está esta cosa del mundial, ¿no? Yo generé esta imagen de este pato que tiene unas botas de lluvia que por supuesto no existen, y como dicen, nuestro país, su gente, su creatividad y su ingenio siempre supera la inteligencia artificial. Y yo creo que en ese sentido nuestro país tiene muy buenos médicos que ustedes claramente tienen todo lo necesario para superar esta tecnología. Pero hay que entenderla, hay que saberla usar y hoy vamos a platicar de eso. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Lo que quiero decirles es que hay un montón de tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que sabe jugar ajedrez, la inteligencia artificial que pretende replicar a todo lo que hace el humano, todavía es teórico, ¿no? La que pretende, además de replicarlo, superarlo, o sea, la superinteligencia artificial, también todavía son conceptos teóricos. Las inteligencias artificiales que manejan carros, ¿no? Las que podrían comprender emociones. Hay muchas personas que hoy están tomando los chats como psiquiatras o como psicólogos o como coaches. Totalmente erróneo. Esto no tiene no tiene lo necesario para poder funcionar como tal. Lo que sí es que sabe hablar muy bien. Entonces parece que es buen terapeuta, pero no, en realidad no lo es. ¿Listo? Pero quiero que se olviden de los diferentes tipos o las funcionalidades, porque hoy vamos a hablar de las dos que ven aquí a la derecha, la generativa, la agéntica y los sistemas expertos. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro, en el entendido que hay un montón de cosas. Se pueden hacer agentes, se puede hacer redes neuronales o funciona a través de redes neuronales. Podría ser robótica, pero no la robótica con la que ustedes pueden operar a distancia, sino ya una robótica donde un robot podría operar, ¿no? Solito, sin tener detrás necesariamente a un médico. Bueno, entonces, dicho esto, tenemos que pensar también que la IA se tiene que usar de forma responsable. Y hay doctores que están, bueno, médicos que están muy en pro de hacerlo. Hay médicos que están analizando y hay médicos que dicen, no, esto de plano no funciona. Pero como les digo, si lo hacemos de forma responsable, teniendo siempre a nuestro paciente como el centro de la atención y su criterio médico como el factor que realmente decide el diagnóstico, decide el tratamiento, decide los cuidados, etcétera, creo que va a hacer eso justamente la diferencia. Bueno, entonces, ¿cómo la podemos usar mejor? Les voy a explicar. Para esto hay un concepto que se llama prompting, ¿vale? ¿Qué es prompting? Prompting es una palabra en inglés y lo que significa prompting es una solicitud. Es una solicitud que se le hace a la inteligencia artificial. Y bueno, para este efecto de cómo se hace prompting, les voy a enseñar hoy cómo se hace un buen prompt. Aquí ven 4 pasos, ¿no? 1, persona, 2, contexto, 3, la instrucción y el rol. Pero no quiero solamente mencionarlos, lo que quiero es que lo podamos hacer. Y para poderlo hacer, ¿no? Lo que voy a ejecutar en este momento es como tal, una demo muy rápida. Entonces, fíjense, voy a entrar a Gemini. Gemini es el asistente de inteligencia artificial de Google, ¿no? Y entonces, yo le puedo decir, ¿no? A este Gemini, en ese sentido, persona, contexto, instrucción y rol, varias cosas. Pero quiero que pongamos atención en algo que me parece súper relevante.
no solamente es importante seguir estos pasos, la persona, hey, soy un médico especialista, por ejemplo, en oncología, particularmente de riñón. Discúlpeme si no estoy expresando los términos correctos, como les digo, mi labor no es médica, mi labor es enseñarle a las personas y a los profesionales a usar la inteligencia artificial. 2, el contexto. Oye, quiero hacer una investigación, quiero entender más de cómo esta enfermedad se está atendiendo en el mundo, cuáles son las últimas tendencias, los últimos tratamientos, las últimas investigaciones. Una instrucción. Oye, dame, por favor, los últimos tratamientos, dame, por favor, un plan, por ejemplo, para que yo me pueda capacitar en esos tratamientos, para que pueda entenderlo, que ese plan lo pueda ejecutar de forma muy rápida, que en un mes pueda llevar una serie de actividades. Y el rol se vuelve relevante, que en el rol yo le diga, bueno, soy un médico, ya lo habíamos dicho a la persona, pero quiero que actúes como un experto investigador, como un experto médico en oncología, como experto médico en cáncer de riñón, etcétera, etcétera. Pero también hay que ponerle restricciones. Y las restricciones simplemente es como platicarlas. No quiero fuentes comerciales, no quiero fuentes que no estén curadas, quiero artículos de revistas científicas, quiero bibliografía, particularmente que provenga realmente de doctores o de médicos, y además quiero que tú lo hagas de esta forma, como un especialista, y que solamente me des o fuentes bibliográficas validadas o fuentes, en este sentido, como lo comenté ya también, de universidades o de médicos. ¿Cómo lo haríamos en este sentido? Fíjense, me voy a regresar a Gemini. Y literal lo que puedo hacer con Gemini es dictarle. Hola, soy un doctor que se dedica a curar a los pacientes que tienen desafortunadamente cáncer de riñón. Estoy haciendo una investigación de cuáles son los últimos tratamientos que hay en el mundo. Quiero entender cuáles son esas tendencias que existen tanto en países del norte global como en países del sur global. Quiero que en esta investigación tú me digas cuáles son esas nuevas tendencias, en qué países están, pero solamente quiero fuentes informativas que sean académicas, de revistas científicas, y que todas esas fuentes sean curadas. Omite cualquier tipo de información comercial, y para tu respuesta necesito que actúes como un experto en oncología, como un experto en investigación de este tipo de temas, y además quiero que agregues las recomendaciones y las sugerencias pertinentes para que el resultado de esta investigación sea de una excelencia muy alta. Eso es lo que quiero que me ayudes, y además quiero que me des un plan de cómo yo puedo ir aprendiendo estos temas y aplicándolos a mi práctica médica durante las siguientes 4 semanas. Ya vieron que lo que acabo de hacer es que le dicté a la inteligencia artificial. Y aquí está todo el prompt, ¿sí?, que yo hice. Aquí está todo esto, ¿no? Aquí está soy un doctor, pero fíjense qué voy a hacer. No necesariamente, ¿sí? Este es un tema súper relevante. No necesariamente voy a utilizar este prompt para los resultados que quiero lograr. ¿Qué voy a hacer? Y esto se vuelve muy importante. Vean del lado izquierdo de su pantalla, hay unos gems. Una opción de un gem es tener una opción personalizada de la inteligencia artificial para que ustedes puedan, en ese sentido, optimizar un prompt. En otras palabras, yo le puedo decir a un optimizador de prompts, y les voy a enviar la información de esto, ¿sí?, que ustedes puedan mejorar esa petición que ya le hicieron a la inteligencia artificial a través de esto. Mira, simplemente ayúdame, ¿sí?, ayúdame a optimizar, a mejorar y optimizar mi prompt. Estoy haciéndolo relativamente rápido porque cuento con poco tiempo para con ustedes, ¿sí? Le voy a quitar el ya vieron qué, porque esa parte no iba. Y le voy a decir a este Prompt Master, que es una versión personalizada que yo programé con texto natural en GEMS, en Gemini, ¿sí? Le voy a decir que ese prompt que hicimos, que tiene el tema de persona, de contexto, la instrucción y el rol, que lo mejore. Y entonces, lo que está haciendo esta tecnología de inteligencia artificial es que en ese sentido lo va, ahora sí, a mejorar, a superestructurar, y aquí está. Me dice, actúa como un oncólogo clínico de élite. Fíjense, investigador principal en oncología urológica, investigación médica, etcétera, etcétera. No solamente eso, o sea,
tiene un montón de detalles que se vuelven importantísimos a la hora de poder nosotros mejorar lo que estamos haciendo. Mejorar ese tema de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a hacer las cosas mejores y más rápido a nosotros, ¿vale? Entonces, ahí está el prompt estructurado por rol, por expertise, por la tarea, por las restricciones que tiene que considerar, y diseña un plan de investigación, el formato, etcétera, etcétera. ¿Qué hago con ese prompt? Lo que yo hago con ese prompt, literalmente, es que voy a poderlo tomar y ese prompt va a poder sustituir al prompt que yo había hecho originalmente. Entonces ya lo copié y lo vuelvo a pegar, pero ya está, ¿sí? Ese prompt totalmente rediseñado. Y para que ustedes lo midan, ¿sí? Quiero comentarles que un buen prompt debería de tener más o menos una extensión de al menos página y media, ¿sí? Si no es que 2 páginas, para entender que un prompt está relativamente bien hecho. Además de eso, le voy a pedir que pueda utilizar esto o que pueda tener, o que lo vamos a hacer con algo que se llama Deep Research. ¿Qué es Deep Research? Deep Research es la herramienta que les va a permitir a ustedes eso, hacer investigación profunda. Hacer investigación profunda es lo mejor, ¿sí?, que ustedes pueden tener para poder lograr llevar su conocimiento a otro nivel. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Ya tengo el prompt y le doy aquí en esta opción del signo más que lo haga con Deep Research. Y además de eso, le pido que el modelo de pensamiento sea un modelo de pensamiento extendido para problemas complejos. Y le voy a decir que haga la investigación. Ahora sí, como un experto investigador, ¿qué va a hacer? Pues primero me va a dar un plan, ¿sí? Me va a dar un plan de investigación. Por eso aquí dice, te estoy generando un plan de investigación. Este plan de investigación que está generando, siguiendo el tema de la metodología del método científico, pues ustedes estarán conmigo de acuerdo que antes de ponernos a investigar, hay que crear un plan de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos encontrar, cuál es la hipótesis, cómo la validamos, etcétera, etcétera. Y lo que nos ayuda a la herramienta de inteligencia artificial es a tener ese plan. Y una vez que tenemos ese plan y que lo aprobamos, que decimos, ese plan está bien hecho, entonces ahora sí le podemos decir, bueno, déjame revisar el plan, mira lo que dice. Oye, voy a investigar literatura académica hasta junio de 2026 en The Lancet, ¿no? En Journal of Clinical Oncology. Voy a extraer datos, voy a estructurar tratamientos, voy a identificar el nivel de evidencia, voy a comparar los enfoques, voy a analizar las barreras, voy a diseñar un plan de integración clínica, voy a organizar la información, analizar resultados y crear un informe. Entonces, yo le digo, ok, está bien. Si por algo, oye, faltó algún tipo de información, yo le podría dar, modificar el plan, como lo ven aquí, y le digo que empiece la investigación. Entonces, yo les decía que por efectos de tiempo, yo ya había preparado esto, y les quiero solamente mostrar cómo del lado derecho de su página empieza a mostrar el proceso, como le llamamos acá, de razonamiento. Es decir, empieza a mostrarnos qué es lo que hace la inteligencia artificial. Bueno, ¿cuál es el resultado que puede entregar esta tecnología? Literalmente les voy a mostrar el que hice hace unos minutos, como les digo, por efectos de tiempo, ¿sí? Te genera un documento de este tipo, donde te dice, mira, el tratamiento de primera línea en el carcinoma de células renales avanzado es tal. Y te plantea el consenso, la evidencia de ensayos, ¿no?, para que tú veas que es información curada, algunos algoritmos de soporte. Y entonces viene todo un documento que habla de todo esto que le pedimos de investigación, pero no solamente eso. Además, tiene la posibilidad de que te entrega todas las fuentes para que ustedes como médicos validen que la fuente fue confiable, que la fuente viene realmente de un lugar que no está queriéndote vender nada, sino que lo que está queriendo es realmente ayudar a tus pacientes en ese sentido, ¿sí? Aquí está todos esos puntos para que tú los puedas validar. ¿Y qué hacemos con esto? Oye, pues hay que leerlo, obviamente, ustedes son muy buenos lectores, pero ¿qué pasaría si yo quisiera llevarlo esto a un siguiente nivel? Si yo quiero llevar esto a un siguiente nivel, donde ya hice el prompt, es decir, ya puse, soy un médico, quiero hacer una investigación, esta es la instrucción de todo el plan de investigación que quiero que me hagas, actúa como esto, pero además dame otras sugerencias y dame otras recomendaciones. Después de eso, y después de ya que tenemos el resultado de la investigación, pues bueno, ¿qué sigue? Pues ¿cómo puedo yo crear un sistema experto?
Y un sistema experto, ¿qué es? Es justamente un repositorio que les voy a presentar, ¿sí? Que se llama esto Notebook LM. Notebook LM, como les decía, es la posibilidad de ¿qué? De poder crear, ¿sí? Este sistema experto de una forma muy rápida para que ustedes se vuelvan todavía aún más rápidos en aprender nuevas cosas o en estructurar información o en entender grandes volúmenes, ¿sí? De diferentes tipos de información. Por ejemplo, imagenología, por ejemplo, regulaciones médicas, por ejemplo, análisis clínicos, también algún tipo de bibliografía y diferentes artículos. En este sentido, entonces, Notebook LM funciona, yo creo un nuevo notebook y en el documento que yo creé hace rato, lo agregué en el lado izquierdo, yo puedo agregar, Notebook LM es una herramienta gratuita, pero que tú la usas y la puedes utilizar con toda la confianza de que tu información va a estar segura y de que solamente, esto es inteligencia artificial que entiende solamente las fuentes de información que ustedes como médicos le pueden agregar. ¿Y qué fuentes de información le puedes agregar en esta parte izquierda? Le puedes agregar archivos, sitios web, videos, documentos que tengas en tu Drive, documentos que tengas en tu computadora, e inclusive tú podrías decirle, contexto, en mi práctica médica me he dado cuenta de esto. O sea, todos tus hallazgos, todos tus diarios, todo tu conocimiento, también lo podrías poner aquí para que en ese sentido tú estés seguro y segura como médico de que tienes la información con la que lo subiste, pero además tienes tu experiencia y todo en un modelo que ese modelo solamente pueda estar disponible para ti o para las personas o médicos con lo que los quieras compartir. Oye, ¿y de qué me sirve eso, Jaciel? ¿Para qué funciona? Bueno, cargo un montón de fuentes de información, por efectos de tiempo solamente cargué una, pero aquí tengo un chat y en ese chat, en medio, en esta sección central de Notebook LM, tengo la posibilidad de poderle preguntar a la inteligencia artificial, en este sentido a Notebook LM, con base solamente en las fuentes que yo agregué. Y me da un resumen. Yo le podría decir, oye, ¿cómo se diferencian los diferentes tipos de terapias? ¿Cómo manejo la diarrea y la colitis según su origen? ¿Cuáles son las diferencias entre las guías diferentes que hay? Yo le puedo preguntar un montón de cosas y me las va a responder única y exclusivamente sobre la información que yo cargué. ¿Se queda aquí? No. La posibilidad también de que yo puedo generar un mapa mental. Del lado derecho tenemos todo un estudio y un estudio donde se pueden generar podcast, o sea, audios, resúmenes de audio, donde se pueden generar presentaciones, infografías, mapas mentales, unas tarjetas para estudiar, etcétera, etcétera. Les muestro el mapa mental muy rápido. Miren, ¿qué dice de qué es el mapa mental? Pues del manejo, ¿no? Del cáncer de riñón avanzado en primera línea y habla de sus fundamentos, habla de la evidencia y de los ensayos, cuáles fueron esos fundamentos y ensayos. Y esto lo hace literalmente en un par de minutos. En un par de minutos ustedes pueden poner grandes volúmenes de información y esto te entrega en un par de minutos o menos todos estos mapas mentales para que tu práctica médica de estudio todos los días pueda verse en ese sentido un poquito acelerada. ¿Qué más? Les decía, podemos crear una infografía. Una infografía de toda la documentación que le pusimos, me puede hacer una infografía. No le dediqué absolutamente nada de tiempo al diseño de esto. Le he dedicado más tiempo a la investigación, le he dedicado más tiempo a hacer un buen prompt, a poder entrenar el Notebook LM. Entrenar se dice a la acción de poder subir información a este cuaderno, Notebook, por su nombre en inglés, para poderlo entrenar en esas fuentes de información. Y no le invertí nada de tiempo a la creación de una infografía como esta. Y también me puede dar una presentación. ¿Y qué hiciste, Jaciel, para que te hiciera la presentación? Solo le di un clic. Solo le di un clic y me dice, mira, aquí está la guía práctica, ¿sí? Están los ejes, ¿no? Están los centros de comandos clínicos, está, obviamente, cómo las tasas de supervivencia, la convergencia, la discrepancia, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo le metimos a esto? A la presentación, absolutamente nada. Lo que sí nos dedicamos a hacer un buen prompt, lo que sí nos dedicamos a hacer, como yo lo dije, un buen tiempo en investigación. Pero no necesariamente tenemos que tener o dedicar mucho tiempo a la creación de contenido, porque eso ya la inteligencia artificial nos ayuda. Y además, les decía que podríamos tener un podcast. Lo voy a poner para que lo puedan escuchar, miren. Imaginen
un cáncer que es tan astuto y oportunista que literalmente obliga al cuerpo a construirle una red de carreteras privadas. Sí, es rutas exclusivas solo para alimentarse. Exacto. Sí se escuchó, ¿verdad? Sí. No, Sí, no lo estoy dejando correr por razones de tiempo, pero lo que les quiero decir es que se hizo una investigación, de la investigación salieron más o menos como 16, 17 hojas en investigaciones que tu servidor hace con inteligencia artificial. Dependiendo del prompt, se pueden hacer muchas más o se pueden generar muchas más páginas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que les quiero decir? Esta tecnología nos ayuda un montón a varias cosas. Nos ayuda un montón a poder, ¿cómo les diré? Pensar de forma diferente, nos ayuda un montón a poder hacer las cosas de una forma en la que antes posiblemente nunca lo hubiéramos imaginado, nos ayuda a que también todos nos podamos volver, déjenme decirlo, un poquito como ingenieros, ¿no? Oye, no, pero yo soy médico, yo no quise ser ingeniero, sí, me refiero, y lo digo con todo respeto, me refiero a que podamos nosotros llevar esta práctica y este conocimiento que tenemos a otras posibilidades que inclusive a lo mejor antes no nos hubiéramos imaginado, ¿no? O no hubiéramos nosotros considerado o hubiéramos pensado que era difícil. El día de hoy ya no es necesariamente difícil. El día de hoy ya no necesariamente es algo, déjenme decirlo, privativo, ya no necesariamente es algo que no se encuentra al alcance de esto, pero también, y ya hablé de la responsabilidad, además de usarlo de forma responsable, tenemos que asegurar que lo utilizamos, ¿sí? Más allá de simplemente hacer un prompt básico de a mi paciente, no digo que ustedes lo hagan, ¿no? A esta persona le duele la cabeza, ¿qué podrá hacer? Pues para eso está el buscador, ¿no? Y el buscador de Google a veces es muy, déjenme decirlo en ese sentido, un poco exagerado o da un montón de padecimientos. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de que podamos nosotros llevarlo a hacer una aplicación. ¿Y cómo hago una aplicación, Hash? ¿Qué puedo hacer para poder yo hacer una aplicación? Te vas a sorprender, te vas a sorprender. Te voy a mostrar y con esto termino. Aquí está el resultado del prompt que hicimos para que veas que hicimos el prompt, lo mejoramos, lo lanzamos a Deep Research, nos entregó la investigación. Esa investigación que nos hizo la podemos exportar y la podemos crear en un documento como el que ya te mostré. Pero además de eso, sobre el documento que se puede hacer, ¿sí? Yo, fíjate lo que hice hace ratito. Hace ratito le dije, bueno, pues si ya tú tienes ya tengo una investigación que hice, etcétera, etcétera, fíjate, subí la guía clínica del tratamiento y le dije, así, ya sin contexto ni mucho menos, dame un prompt para hacer una aplicación web que le sirva a los doctores para mejorar su práctica médica con base en este contenido. Y me dice, perfecto, Hash, aquí está, ¿lo quieres como texto? ¿No? O si no lo quieres como texto, aquí lo puedes copiar como código, como se ve ahí en la pantalla. ¿Qué hago con ese código? Muy fácil, me meto literalmente a una cosa que se llama Google AI Studio. En Google AI Studio pegué el código, le di, genera esto. Yo no tiré una sola línea de código. Y lo que te quiero decir es que ya esto está haciendo una aplicación web con base en qué, en lo que yo le pedí, como si me juntara con un diseñador, como si me juntara con esas personas con las que ustedes, es que yo no tengo este conocimiento, ya no lo tienes que tener, al menos no en la parte tecnológica. Puedes enfocarte totalmente en seguir mejorando tu práctica, tu conocimiento médico, tu investigación, etcétera, etcétera, y usar esta tecnología como ese habilitador para que ese habilitador te ayude a ti a que seas más rápido, a que lleves esa práctica a otro nivel y a que finalmente tus pacientes pues cuenten con una mejor calidad de vida, a que tus pacientes puedan tener un tiempo mayor que con sus familias. Yo creo que de eso va. Lo voy a dejar aquí que corra en el Inter y con esto terminando, ahora sí, no sé, quiero saber si hay alguna pregunta. Lo dejo corriendo mientras, ahorita que termine la app, se las voy a mostrar. No sé si tengo tiempo, doctora, de una pregunta o algo para poder seguir ya. Sí, licenciado. Mire, mientras corre, y ¿Sí? usted puede realizar 3 preguntas que están ahí para al final. Vamos a Perfecto. presentar al doctor Jorge Guamanchumo.
Entonces, a ratito continuamos con usted. El Muy doctor bien, muy bien. Jorge es oncólogo clínico y con maestría y él labora en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte en Trujillo, Perú. Él abordará la relevancia de la infraestructura de datos como pilar fundamental para la inteligencia artificial, desde la calidad y la interoperabilidad de la información clínica hasta los desafíos que enfrentamos en Latinoamérica para construir modelos que sean verdaderamente aplicables y seguros en nuestra práctica clínica diaria. Adelante, doctor Jorge. Sí, doctora, voy a compartir. ¿Se ve bien? Sí, sería nada más de ponerlo en modo presente. Ahí está. Listo. Listo. Bueno, mi presentación en realidad es súper corta. Creo que lo que ha mencionado el licenciado, igual el doctor Gerson, ha sido bastante completo y creo que muestran la realidad y lo que hay detrás de la inteligencia artificial, que muchas veces muchos de los médicos todavía no se resisten o de alguna forma no hacen, no hacen parte de su labor y su trabajo diario como médicos. Dentro de lo que voy a tocar, van a ser algo muy puntual, en realidad muy genérico, la importancia de la IA en cáncer renal, un panorama latinoamericano, algo de IA en atención primaria, imagen y patología, algo muy ligero de asco y una hoja de ruta para lo que vendría a ser la IA. ¿Por qué es importante mencionar o darle una luz diferente en este tipo de patologías, sabiendo que el cáncer renal es uno de los que representa un porcentaje considerable dentro de los tumores renales, es uno de los más importantes? El manejo metastásico principalmente en estos tiempos está basado ya en lo que es la inmunoterapia, en TKIs, en terapias de tecnología de muy alto costo, que lleva pues inversiones bastante importantes a los países, a los estados y definitivamente al costo de bolsillo de los pacientes cuando no pueden acceder. Y ahora la inteligencia artificial pues puede mejorar la detección, la estratificación, la selección terapéutica, y esto mejorará también en el tratamiento del paciente. En Latinoamérica, el verdadero cuello de botella en realidad no es solamente hablar sobre el cáncer o hablar sobre definitivamente el tumor. Creo que el licenciado nos ha dado una super clase de cómo seguir mejorando en la búsqueda, en la investigación con inteligencia artificial, para el tema que hemos tocado el día de hoy. Así que es todo ese caminar que tiene el paciente llevado de la mano con lo que hace el médico para poder mejorar la salud de las personas, que es donde interviene la inteligencia artificial. Es así que dos pacientes con la misma biología tumoral pueden recibir rutas muy distintas en un mismo sistema, en un mismo lugar o en una misma región. Y los resultados también de alguna forma se van a ver diferentes. La IA solo será útil si se integran estos flujos reales y le damos un espacio a la IA para que esto mejore. Como bien ha hecho la presentación el licenciado, me he quedado súper sorprendido con su presentación y con todos los tips que nos ha dado, en la que pues ahora podemos mejorar un poco más nuestra investigación y nuestro tiempo en realidad, porque a veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para muchas cosas y realmente pues ahora con la IA podemos mejorar ello y mucho más en el ámbito de la investigación en cáncer, que es brutal los resultados de cáncer por día en cuanto a las investigaciones. La IA específicamente en oncología renal, el Machine Learning y el Deep Learning, para aprender patrones clínicos, radiológicos, histológicos, definitivamente abocado a nuestra realidad, tener en cuenta que esto es de alguna forma para muchos una inversión como Estado. Los países quieren tener inteligencia artificial a costo cero. Si bien es cierto, con un solo clic ahora o con ingresar a Google podemos hacer uso de Gemini, ChatGPT, si tienes haces un pequeño registro y ya estás ahí.
Entonces, se puede tener inteligencia artificial de la mano con algunas restricciones, puesto que pues también este es un tema de nivel adquisitivo gratis o pago una membresía para poder adquirir. Entonces, de alguna forma, está a la mano de todos en este momento y ya no querer usarlo, pues ya es una, a veces podríamos decir que es una necedad para muchos de los médicos al que no querer usar algo que lo tienen a disposición. El tema de la inteligencia artificial que nos ayuda en el tema de las imágenes también es un apoyo, es un aporte para poder mejorar esas lesiones que muchas veces son dudosas, que van a tratar de cambiar el manejo y más que todo la salud de las personas. Justamente el día de hoy teníamos un caso donde era un paciente con una enfermedad cervical in situ y es más, hasta en etapas muy tempranas donde había sido tratada hace mucho tiempo y de la noche a la mañana le apareció una tumoración pulmonar bien definida, redondeada y en el centro de todo el pulmón de izquierdo. La controversia en ese momento, no tenemos PET-CT en la institución y la controversia del cirujano, el radiólogo, el oncólogo y el cirujano de tórax, pues era de si operar o no operar en una mujer de 33 años, donde probablemente el cirujano proponía hacerle probablemente dice, si no se le va a hacer un lóbulo o una región donde está el tumor, pues haremos una lobectomía. Entonces, y eso va a marcar la función respiratoria de un paciente. Entonces, definitivamente, si tuviéramos un avance en cuanto a las imágenes que en realidad ahora ya se está usando, pues podríamos tomar una mejor decisión ante las personas que necesitan de nuestro manejo y esto mejorar también la salud de las personas. El mayor valor está en los modelos multimodales. Ahora, con todo lo que hacemos, la multidisciplina es parte y la inteligencia artificial debe estar ahí también. La inteligencia artificial puede ingresar en cualquier área, en una atención primaria, para detectar desde los laboratorios, que es importantísimo, en la radiología, que ahora se está volviendo bastante importante, y en oncología en general, porque es parte de nuestro manejo, en la patología, que definitivamente hace el diagnóstico para los pacientes oncológicos, tener una buena tipificación, entonces eso nos va a ayudar a diferenciar una patología de otra y definitivamente en el tratamiento, que al final de cuentas es lo que lleva a muchos costos con innovaciones que salen para los diferentes casos de cáncer. La atención primaria, las imágenes, es una gran oportunidad. Definitivamente la inteligencia artificial está ingresando en esta área y los radiólogos también muchos de ellos deberían estar interesados y motivados en poder mejorar su evidencia con inteligencia artificial que ayuda, mejora y optimiza los informes y los resultados. Definitivamente la patología, pues, es el que nos da el diagnóstico. Lamentablemente el tema de patología por mucho tiempo pues se ha llevado a cabo por la experiencia del médico. Lamentablemente en oncología pues no es lo mismo ser patólogo general que ser patólogo oncólogo para poder tomar una decisión o diferenciarnos un linfoma gástrico de un adenocarcinoma. Entonces muchas veces esa práctica que en algunos lugares como en nuestro país, como en mi país, en el Perú, pues se centra mucho en Lima, en el centro, en la capital y para las provincias, pues ya no llegan muchos de los profesionales que están muy bien capacitados en el centro. Entonces eso trae debilidad para los diagnósticos en los lugares más alejados de mi país. Definitivamente el cáncer renal con sus diferentes subtipos, la necrosis y los componentes sarcomatoides no son tan detalles y pueden alterar el riesgo, expectativa y la respuesta en seguimiento. Definitivamente ya más o menos ahora, como bien lo mencionó el doctor Gerson, no utilizamos quimioterapia para este tipo de casos. Sin embargo, sabemos que por un porcentaje considerable de sarcomatoide podría ser una opción. Sin embargo, ahora la inmunoterapia y los TKIs de alguna forma son los que han ocupado el primer lugar. Los modelos multimodales es una gran promesa en realidad, hacer integración del índice de masa, del ILICO, los sitios metastásicos, la patología, la histología, la inmunistoquímica y todos los estudios que realizamos para poder hacer diagnóstico es súper importante.
Ya para estos tiempos, 2026, a puertas del ASCO, que ha sido hace unos meses, nos ha traído muchas novedades en inmunoterapia que ahora pues estamos tratando de integrar de acuerdo a la realidad de cada país y de acuerdo al acceso que podemos tener para los medicamentos de muy alto costo. Desafíos regionales y la hoja de ruta, definitivamente pues existen muchas barreras, datos fragmentados, historias no estructuradas. Aún en algunos lugares se maneja todavía la historia en físico y ahora la idea es digitalizar toda la información para poder tener esta información a la mano en cualquier parte del lugar. Escasa validación regional, las brechas digitales, gobernanzas inmaduras o deficientes que amenazan muchas veces a los países. El sesgo socioeconómico también es una parte importante y definitivamente deberíamos estructurar los datos, digitalizar imágenes y patologías, construir cohortes multicéntricas, validar modelos locales y auditar el impacto en equidad. Y haciendo una reflexión en realidad de mis propias diapositivas, si ustedes se habrán dado cuenta, he presentado pura letrita y en una sesión de inteligencia artificial. Entonces, definitivamente, muchas veces la información puede ser muy importante, pero también cómo lo presentas puede dar impacto, puede persuadir, puede enseñar o puede inspirar. Entonces, definitivamente, utilizar pura letrita como antiguamente lo hacíamos, pues así sea el maestro de maestros quien lo hace, pues si no le da un poco de color y no le damos ese matiz que nos da la inteligencia artificial, pues no dejará huella. En estos tiempos ya ha cambiado mucho y siempre terminamos con la pregunta de que si la inteligencia artificial va a superar al hombre o va a superar al médico y definitivamente dentro de las respuestas que siempre damos es que no lo va a superar. Yo realmente pienso de que sí, la inteligencia artificial va a superar al médico que es el médico memorista, el médico que guía en base a esos flujogramas y que no tiene criterio. Lamentablemente existen algunos médicos que se basan o se limitan a simplemente a seguir lo que dice el cuadro, el algoritmo y se acabó, porque así dice el algoritmo. En estos tiempos ya estamos en una medicina más crítica, en una medicina que innova, en una medicina que se basa en guías, pero son guías y no es la ley y no es todo, porque cada paciente, cada persona es diferente. Entonces, de alguna forma, ¿la inteligencia artificial superará al hombre? Sí, superará al que se deja superar, definitivamente, al que no critica, al que piensa que ya lo que está dicho eso es y no hay forma de poder mejorarlo, porque ahora con cada paso que damos y cada tiempo que va sucediendo, vamos viendo cosas nuevas y eso facilita en realidad el trabajo del médico. De alguna forma, como dice esta presentación o esta diapositiva, la inteligencia artificial va a llegar a exponerlo al médico. De alguna forma, en oncología, cada decisión exige ahora precisión, exige actualización, definitivamente el que no está a la onda, pues se va a quedar. Y un pensamiento crítico, como lo que les había mencionado en un inicio. La IA puede superar con facilidad al profesional que improvisa, al que no está actualizado, al que se confunde la experiencia con infalibilidad. Entonces, de alguna forma, ese médico o esa persona pues se dejará llevar por lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, concluyo con mi presentación. Creo que ya los colegas han hecho una excelente presentación y bueno, creo que pasamos a la parte de la conversación. Ah, y felicidades para Ecuador, que le ganó 2-1 a Alemania. Gracias, Jorge. Muy bien, felicitaciones a los ponentes. Vamos a hablar, como vamos a abrir la discusión, unas tres preguntas en el chat. No sé si es que puede ver Has. Sí, Eh, una pregunta específicamente para ti. Dice, ¿cómo verificas que la evidencia de la literatura es real? hay varias cosas. Yo lo primero que recomiendo es, ustedes como médicos tienen acceso a ciertas fuentes de revistas científicas, etcétera, etcétera. Y hay un sitio de investigación que a mí me gusta mucho. Mi hermano es investigador en temas de negocios y él usa Research Rabbit. ¿Listo? O también se puede utilizar Google Académico.
Para efectos de investigación, yo buscaría que las fuentes estuvieran en Research Rabbit, porque son investigaciones que están curadas, validadas y que además se pueden, digamos, analizar o investigar por tema, por fecha, por autor, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo primero. Eh, no se queden solamente con que la inteligencia artificial, lo que le pidas, lo vaya y lo va a hacer. No. Yo diría, a veces tenemos que complementar el trabajo. Hay cosas que vamos a poder hacer con Gemini, hay cosas que haremos con el Google AI Studio, hay cosas que tendremos que hacer como típicamente las hacíamos, ¿sí? Y hay cosas que se podrán automatizar. Entonces, no veamos como que hoy hay una única inteligencia artificial que nos puede hacer todo, eso se llamaría la inteligencia artificial general, sino veamos cómo en ciertas cosas nos puede ayudar. Ahora, por ahí había una persona que me preguntaba cómo aseguro este tema de las fuentes. Bueno, ya di un tema. Yo buscaría, si van a buscar revistas científicas, fuentes académicas, bibliografía, obviamente, pues que ustedes conozcan, eso sería un punto. Lo otro, hacer un buen prompt con muy buenas restricciones y de todas maneras, validar al final con su criterio el resultado que te dé. Independientemente si usas Gemini, ChatGPT, Claude, etcétera, etcétera, siempre tienes que validar eso. Eso se llama el human in the loop o el humano en el proceso. En este caso les diría el médico en el tratamiento, ¿no? El, Espero haber hum- respondido. el humano en circuito, ¿no? Ese Ajá, tema el humano en el circuito, sí, sí, Ricardo. es el tema que, como es que es importante. No, toda la parte ética, Jorge, Gerson, ¿a dónde nos lleva todo este proceso de este avance? O sea, cómo ver desde la parte ética el trabajo del médico con estas herramientas. Para los dos, no sé, para Jorge, para Gerson, no sé. Bueno, si Jorge me permite, Sí, querido doctor Tixi, desde el punto de vista ético, como mencionaba así, nosotros tenemos que verificar primero el anonimato de los datos del paciente, que es fundamental. Si bien en mi país no tenemos todavía la legislación que regule esto, pues sabemos muy bien que esta información va a ser eh, manipulada por un ente que no nos puede dar la seguridad de que no sea utilizado con otros fines. Lo segundo importante, por eso las dos herramientas que claramente, y lo dije al principio, no es inteligencia artificial propiamente dicho, sino son sistemas elaborados con inteligencia artificial para apoyo paciente médico. Vimos justamente la protección del anonimato utilizando un sistema offline. Lo quisimos programar con Python, pero este requería de alguna manera un asistente mayor para poder emplearlo online. Entonces, al hacerlo HTML, podíamos emplearlo offline y esto nos brindaba esa seguridad. Y lo segundo, la parte ética y fundamental acá es realmente validar la información que te brinda. Si bien podemos utilizar un prompt muy, muy bien estructurado, incluso mejorar el prompt, es muy importante verificar la información porque en muchos casos la esencia misma está en la evaluación del estudio clínico, del análisis por subgrupos y hasta de los detalles más importantes que nos caracteriza como oncólogos, ver justamente esos detalles para la selección más adecuada de tratamiento a cada uno de los pacientes. No sé si Jorge, alguna cosa agregar en esta sí, parte. sí, creo que lo que ha mencionado el doctor Gerson es bastante interesante. Definitivamente, pues existe un límite, un hilo muy delgado entre la ética y el trabajo que uno pueda hacer con la inteligencia artificial. Quizá alguna de las recomendaciones que siempre se menciona, pues es que cuando uno haga una búsqueda, no colocar información de personas, no colocar información. A veces uno consulta algún caso clínico, consulta alguna indicación terapéutica, pues no colocar información de personas, porque al final de cuentas esto entra a una base de datos gigante donde pues aparecen nombres, apellidos y eso es como parte también de la protección de datos. Que como en general dicen, pues no coloquen nombres, no coloques cuentas de bancos, no coloques información claves que puedan después traerte problemas en el futuro. Entonces, definitivamente la ética en cuanto al paciente, en realidad, pues
en base a los 4 principios que nosotros manejamos como médicos: la no maleficencia, la justicia, la autonomía y y la beneficencia. Pues de alguna forma lo que uno busca pues es con la inteligencia artificial mejorar el manejo como médico y de alguna forma tratar de ser lo más ético posible con el paciente, aunque existen los problemas pues con el tema de la información, que eso poco a poco creo que se tiene que ir regularizando, igual con la información o con las normas en cada país que va liberando para el tema de la inteligencia artificial. Pienso yo de que eso se debe tener ahí como un control para evitar después cometer errores involuntarios. Pienso yo que nadie quiere exponer a nadie, pero existen a veces algunos errores involuntarios de algunas personas. Gracias. El término humano en circuitos, ya, la IA puede evaluar millones de datos, dar tratamientos, guiar todo, pero el juicio del médico y mucho más en la oncología va a ser muy importante. Ya no sé si es que tú explicas algo sobre el humano en circuito. Fue para mí la pregunta, ¿cierto? Sí, Genial, sí. El humano en el circuito, lo que implica es cómo podemos hacer algo que se llama un ecosistema cognitivo. Este ecosistema cognitivo tiene que ver con algo que en el MIT, donde su servidor estudió, le llamamos también pensamiento algorítmico. Ustedes, cuando llega un paciente y lo estudian, pues lo que hacen es aplicar método científico. ¿Listo? Bueno, eso también tiene que ver con pensamiento algorítmico. Ven una situación, un problema determinado, y empiezan a hacer o a partir ese problema en diferentes partes para ir resolviendo este punto. Bueno, entonces, ¿qué es y cómo funciona este pensamiento algorítmico? Pues se divide todo en esas partes y con base en eso se empiezan a diseñar la forma en la que la inteligencia artificial va a interactuar con ustedes como médicos. El humano en el proceso implica que el humano se encarga ¿de qué? Del contexto, de analizar un entorno que puede ser a veces ambiguo, de poder considerar inclusive la clínica en la práctica médica. La clínica que ustedes hacen es importantísima. Hay cosas que ustedes saben que no se van a ver necesariamente en unos análisis, en una imagen, etcétera, etcétera, pero que ustedes como médicos lo están viendo. Y entonces ahí es donde sí la IA se vuelve una herramienta, pero donde el ecosistema cognitivo de tu proceso de pensamiento, tu análisis o tu aplicación de método científico, más lo que te da la IA, ese es el humano en el proceso o el humano, el human in the loop, y ese human in the loop es donde ustedes convergen, pero donde ustedes también deciden. Espero haberlo respondido. Les voy a recomendar un libro muy bueno de un profesor justamente del MIT que se llama Superminds. Superminds es un libro que habla de eso, de la simbiosis entre el humano y la máquina de la inteligencia artificial, y cómo nos puede ayudar a resolver grandes problemas. Como decía el doctor Jorge, podemos en ese sentido aprender más rápido, analizar más rápido y más rápido llegar a un diagnóstico o potencialmente más rápido también llegar a algún tipo de tratamiento. Si me dejan, les comparto rapidísimo y no quiero obviamente absorber tiempo de mis compañeros, ¿no? Muy rápido, cómo se ve la aplicación que hicimos. La aplicación que hicimos aquí está, ¿no? Así hasta le puso nombre, ¿no? Vean, OncoKidney, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Ah, mira, sí, paciente, ¿no? Paciente 10, ¿no? Iniciales JP. Yo le pongo ahí para no, como decía ahorita mis compañeros, ¿no? Para no exhibir los datos del cliente, les pongo 50 años, le pongo que su índice Karnofsky está en cierto punto, que tiene este tiempo de diagnóstico y que además el calcio está corregido. Vean cómo va cambiando, ¿sí? Si de pronto yo voy seleccionando, cómo va cambiando el pronóstico. ¿Ya vieron? O sea, esto toma en cuenta esa información y de esa forma yo pude hacer una aplicación web rapidísimo, ¿sí? Y que la puedo usar, obviamente, en mi práctica médica, en el momento en que estoy con el paciente, lo puedo reiniciar y viene para otro paciente donde le pongo otra vez las diferentes variables y si no me gusta el color, le falta algún tipo de dato, algún tipo de concepto aquí, yo le puedo decir acá
cámbiame el color, agrega este concepto, pon esto, dale peso a esta forma, como si yo lo estuviera pidiendo a una persona. Eso se llama vibe coding, o echar código con vibra, ¿no? No le hagan mucho caso al nombre, lo importante es que lo pueden hacer totalmente con lenguaje natural. Perdón que me extendí un poquito. Gracias, gracias. No sé si alguien del auditorio quisiera hacer alguna pregunta. Somos muy respetuosos del tiempo, nos estamos pasando 19 minutos. Creo que Marisela, si podemos hacer una captura de los asistentes para hacer el cierre del evento. Si podemos prender todos una... Hola Miguel, ¿cómo está? Ha estado de incógnito. Hola. ¿Qué tal? El doctor Gerson quiere decir algo, creo. Si alguien quiere, claro, claro, Gerson. Sí, sí, doctor, gracias. Nada más preguntarle a Yaciel, nosotros en la implementación del modelo de IA asistida para la evaluación de imágenes estamos tropezando bastante con los archivos DICOM, lo he mencionado en todas las charlas, creo que es bastante complicado en mi hospital. Quería consultarte y también la experiencia del análisis de imágenes por los radiólogos que no son radiólogos oncólogos en relación a las imágenes sintéticas por Deep Learning. ¿Algún consejo que puedas dar para poder avanzar en esto? Porque hemos tropezado mucho al querer implementar estas imágenes, pero de repente empieza a alucinar la inteligencia artificial, empieza a fusionar órganos, empieza a desarrollar unos tumores demasiado perfectos. ¿Algún consejo cómo poder mejorar esto, Yaciel? Varias cosas, doctor. La primera es, construiría el modelo con una tecnología, no sé si lo están haciendo así, que se llama Vertex AI. La voy a anotar aquí en el chat. Les digo, se llama así, Vertex AI. A esa tecnología yo le pondría una API de Vision, ¿no? Y la entrenaría en la mayor cantidad de imagenología que pudiera estar disponible para que el modelo pudiera aprender, ¿sí? De diferentes tipos de tumores que no sean, en ese sentido, como lo mencionaste, doctor, de cierta forma específicamente, ¿no? Sino que pueda haber un montón de patrones que los pueda reconocer, pero no solamente las imágenes, lo cruzaría también posiblemente con algunas otras fuentes de datos. Y además de eso, le pondría algo que se llama un RAG System, lo voy a poner acá, un RAG System, ¿sí? Y el RAG lo pondría para que si de pronto hay información actualizada, surgieron algunos nuevos datos, algunos nuevos criterios, etcétera, el RAG pueda sí contar con la información del modelo entrenado, con la app de Vision, para poder aprender los diferentes tipos de tumores que pudieran existir, pero el RAG permite que la inteligencia artificial vaya, revise lo nuevo y con base en eso entregue un mejor resultado. Es como lo haría, y lo haría un agente, lo haría como un agente de inteligencia artificial, y además jugaría con algo que se llama la temperatura de la gente. La temperatura de la gente me permitiría que mantenerla lo más baja posible. No es la temperatura que hablamos, digamos, de un cuerpo, es el nivel de creatividad que una gente puede tener. Yo le pondría la temperatura lo más baja posible, y en ese sentido, la temperatura nos permitiría totalmente hacer que la gente no fuera a alucinar, ¿no? La inteligencia como que no se equivoca, el término correcto es que alucina, ¿no? Y con esas cosas podríamos hacerla mejor, doctor. Digo, lo expliqué muy rápido, son cosas complejas las que acabo de decir, tú conoces muy bien el tema, pero sí lo quería comentar, ¿no? Gracias. Sí. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna participación, Miguel, no sé, tú, para ir cerrando. No, gracias, gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes y a todos los asistentes a este sexto conversatorio del programa LAIO. Creo que vamos aprendiendo, como el otro día que ya conversábamos, que en este nuevo modelo hay que aprender, desaprender y volver a reaprender. Si no estamos en ese camino, nos vamos a quedar y creo que la IA vino para cambiarnos del mundo. Muchas gracias a todos. Estaremos en el séptimo conversatorio. Buenas noches y gracias nuevamente.